Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. Esta semana Guatemala revive una de sus tradiciones más arraigadas, los recorridos de antorchas con motivo de las celebraciones de la independencia. Desde el viernes 12 hasta hoy domingo 14 de septiembre, miles de guatemaltecos participaron en este acto cívico que se ha convertido en símbolo de identidad nacional. Se espera la realización de alrededor de 1.500 recorridos de antorchas en la ciudad de Guatemala, además de más de 500 desfiles cívicos. Los participantes incluyen estudiantes, centros educativos, comunidades enteras, familias, empresas y vecinos que caminarán desde diferentes puntos de los municipios hacia la Plaza Obelisco para encender el fuego patrio. Los recorridos partirán por rutas habituales como Boulevard Los Próceres, Boulevard Liberación, la Avenida Reforma y Avenida Las Américas. Se recomienda a los participantes portar antorchas con precaución, especialmente si hay niños. Las antorchas son parte de una tradición patriótica que se celebra cada septiembre en Guatemala como símbolo de libertad, unidad y de remembranza de la independencia nacional. Esta tradición no solo es un acto simbólico, sino una manifestación de civismo y sentimiento patrio. En los próximos días, las autoridades supervisarán el desarrollo de los recorridos para asegurar la seguridad de los participantes, regular el tránsito y mantener el orden. Se espera que miles de ciudadanos vivan esta festividad con entusiasmo y respeto, fortaleciendo el sentido de comunidad y orgullo nacional. Y ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son algunas de las noticias que han acaparado la atención mundial. En Utah, Estados Unidos, fue detenido el presunto responsable del asesinato del activista político Charlie Kirk, ocurrido durante una conferencia universitaria que se vio interrumpida de forma violenta. El sospechoso, un joven de apenas 22 años, habría confesado el crimen a su propio padre, lo que facilitó su captura. Charlie Kirk, reconocido activista político y fundador de la organización conservadora Turning Point USA, perdió la vida tras recibir un disparo en el cuello mientras impartía una charla en la Universidad del Valle en Utah. El hecho ha generado conmoción en todo el país, no solo por la magnitud del ataque, sino por las circunstancias en las que se planeó y ejecutó. El presunto responsable ha sido identificado como Tyler Robinson, de 22 años. Según fuentes oficiales, su padre lo reconoció en las imágenes de vigilancia difundidas por el FBI el pasado jueves. Finalmente, la presión familiar y policial culminó en su arresto el viernes pasado, 12 de septiembre. El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró que Robinson había mostrado en los últimos años un interés creciente por temas políticos y que incluso en reuniones familiares solía expresar opiniones contrarias a las de Kirk. El ataque ocurrió mientras Kirk hablaba irónicamente sobre la problemática de los tiroteos en Estados Unidos. Testigos relatan que el disparo generó pánico inmediato en el auditorio mientras el activista se desplomaba gravemente herido. Con esta captura, las autoridades esperan dar un paso importante hacia la justicia, mientras seguidores y detractores de Kirk se preparan para despedirlo en medio de un ambiente marcado por la división política. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. Y el pasado viernes, el Deportivo Mixco logró imponerse 1-0 ante Marquense en la jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala,
El triunfo le permite al equipo local subir momentáneamente al primer lugar de la tabla de posiciones. El único gol del partido fue anotado por Nicolás Martínez al minuto 68, tras una jugada bien elaborada que sorprendió al arquero rival. En cuanto a las estadísticas finales, Misco acumuló superioridad ofensiva y dominio territorial en el segundo tiempo, mientras que Marquense trató de replegarse y buscar contraataques, pero con poca efectividad. Con este triunfo, Misco alcanza 19 puntos y se coloca como líder provisional del torneo Apertura, pendiente de los resultados de los demás equipos. El rendimiento como local se refuerza para Misco tras algunas derrotas fuera de casa. Este resultado representa una recuperación importante ante su público. Misco, con esta victoria ajustada pero fundamental, se reivindica en su estadio y envía un mensaje claro: quiere ser protagonista en esta apertura. Marquense tendrá que reajustar su estrategia si busca escalar posiciones, especialmente en partidos fuera de su terreno. En la próxima fecha, Misco visitará a Chuapa, mientras que Marquense recibirá a Guastatoya. Con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, se parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudio de Derecho Sede. Este programa, que lo iniciamos juntos con la producción de ETV News en el mes de noviembre de 2024, sigue avanzando cada domingo gracias a la colaboración, presencia y participación de ustedes a través de nuestras redes sociales, que puede localizar en cualquier momento las redes oficiales de ETV News y, insistimos, su participación, sus comentarios, sus críticas, sus aportes son sumamente fundamentales. Y para llevar este análisis legal de la noticia, por supuesto, cuento con mi gran amigo, compañero, compadre, profesor, licenciado Welmer Gómez. Mucho gusto a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de ETV News y Derecho al Derecho, para poder tratar cada uno de los temas, ¿no?, que se han desarrollado a lo largo de la semana para el análisis objetivo, fundamentado, como ya lo mencionaba el licenciado Omar. Varios temas de que hablar en esta semana, ¿no? No, hay muchísimos temas y vamos a tratar de ser más puntuales en algunos temas porque no logramos terminar la agenda que hemos planificado en este tiempo que nos ha proporcionado ETV News. Quisiera empezar con un tema, Welmer, que no lo tenemos en pantalla, pero que es sumamente relevante, que este miércoles 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial contra la Prevención del Suicidio. Sí. Sí. Como decía usted antes del programa, es algo silencioso. ¿Cómo era el término? Es un problema. Sí, no sé si de tratarlo también como consecuencia del estilo de vida, del entorno en el que muchas veces las personas se encuentran, que se ahogan en sus preocupaciones y el entorno como tal. Y lo que siempre digo es, busquemos ayuda, definitivamente. No nos podemos venir y colocar un muro, un tabú, para siempre buscar el apoyo, compartirlo con alguien más. Y si nosotros somos de esas personas a que alguien está compartiendo un problema, tengamos siempre el espacio para poder escuchar, porque no sabemos realmente la necesidad que pueda tener. Sí, creo que no lo había visto así. Creo que el llamado realmente a que
todos podamos colaborar con nuestros familiares, amigos que vemos con este tipo de situaciones. Hay signos, hay que buscar información en redes. En especial, pues no tengo ahorita en mente la línea telefónica que tenga el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o alguna línea en especial. Le agradecemos mucho a la audiencia que lo pueda compartir ahí en los comentarios y estemos al tanto. Vamos a tratar de colaborar siempre a través de ETV News para que esta información llegue a todos los que necesitan realmente ese tipo de apoyo. Y le recordamos pues que nuestro programa también se encuentra ahora en las redes, en la aplicación de Spotify, así que qué gusto saludar a los que nos estén escuchando vía Spotify, pues un gran saludo desde el set de ETV News y gracias por tomarse el tiempo para compartir estas ideas. Bueno, Wilmer, de tantas noticias, empecemos con una noticia. El domingo pasado empezamos con una noticia muy triste. O sea, no es una gran noticia, pero es una noticia aceptable, ¿verdad? Sí. La misión del Mundial de Fútbol 2026 para Guatemala, jugando en Ciudad de Panamá, en el Estadio Rommel Fernández, Guatemala empata 1-1 con la selección de Panamá y tienen ahí la tabla oficial de la CONCACAF. Por supuesto, estamos en el último lugar del grupo, pero bueno, hay esperanzas. Acuérdense que los guatemaltecos somos así. Y pues mi mensaje principal es, nos vemos en Surinam. Es uno de los países de Sudamérica que no conozco. De repente nos vamos a Surinam, mi amigo. ¿Cómo fue el juego? ¿Cómo estuvo el juego? Dice que es muy bonito. Bueno, estuvo muy sufrido, definitivamente estuvo muy sufrido. El arbitraje siento que nos dejó de ver demasiado. Ese penal que nos robaron. Vamos a hacer un análisis legal de toda la reglamentación de la FIFA. Sí, valió la pena. Pero bueno, estamos realizando este programa, está proyectándose este día domingo. Hoy sí lo realizamos pregrabado por el tema del tránsito, los asuetos, las antorchas y todo lo que se viene. En el caso mío, yo soy muy positivo para eso. Yo sé que hay gente que es muy negativa para eso. Por mi edad y todo, pues, y por la forma en que yo me desarrollé profesionalmente en la academia, en el magisterio, pues yo sí me encanta mucho el tema de las bandas de música, el tema de la tradición, de la izada y la rea del pabellón, por supuesto también de las antorchas, y pues el llamado es que siempre entendemos que hay que respetar a los que no colaboran, no participan, a la gente que no está de acuerdo con todo esto, pero hay que ver, escuchar a la voz de quienes estuvieron participando en esa oportunidad y no se imaginan la unión, la amistad, esos lazos de familiaridad y compañerismo que se hacen en esas actividades. Así que a todos los colegios, institutos, centros educativos, centros de trabajo que realizan todas esas actividades por las fechas patrias, centros comerciales que han impulsado también mucho esa actividad, al igual que el Ministerio de Educación que está impulsando las actividades, pues que bueno, adelante porque necesitamos ese tipo de actividades. Y bueno, también el deporte brevemente, como les decía, el programa es pregrabado. Sergio Chumil, nuestro gran guatemalteco ciclista que corrió la Vuelta a España, no sé ahorita cómo terminó, hizo una escapada bien interesante en la Vuelta a España. Y por supuesto también vamos a tener nada más y nada menos que a nuestro boxeador Lester Martínez. Va a decir que se volvió programa de fútbol, derecho al derecho. No, es que viene porque no solo es fútbol, tenemos muchos deportes y ahí por supuesto otro día vamos a analizar la legislación deportiva, todo lo que está en la ley del deporte, todo lo que está para esta materia, pero bueno, participemos, hay que ser positivos y bueno, el corazoncito siempre con azul y blanco en cualquier lugar. No, y la cobertura de estas notas también es muy positivo, así lo veo. Yo creo que muchos de nuestros escuchas y las personas que nos ven en las distintas redes, pues definitivamente compartirán lo que expondré, y es que tenemos exponentes en distintas disciplinas deportivas, y eso es bueno. O sea, no solo se trata de un deporte reina como es el fútbol, que creo que todos nos relacionamos, pero también está el boxeo, está el ciclismo, que en lo particular desde Marco Antonio Rodríguez, me acuerdo yo, que narraba y pues prácticamente no me perdía ninguna de las etapas. Yo sí le seguí la pista siempre al ciclismo en Guatemala, además que tengo muchos muy buenos amigos en esa disciplina. Y hay otros rubros más, no dejemos a un lado también el atletismo, sí. La marcha y demás. O sea, realmente qué bueno, eso habla muy bien de lo de Guatemala. Qué bien, y pues no terminé la nota, nada más y nada menos Lester Martínez el domingo, es decir, ahorita debemos saber el resultado, cuando usted nos escuche, va a enfrentar a Christian Billinburg, uno de los reconocimientos a nivel mundial del boxeo más relevantes en su categoría. Pero bueno, yo no soy especialista en eso, pero sí, todo lo que sea que un guatemalteco tenga éxito, estamos con ello. Y cuando no nos va bien, también tenemos que estar unidos, porque no hay de otra. Así es Guatemala. Vámonos entonces a trabajar con ustedes este gran análisis. ¿Dónde vamos a empezar? Voy a empezar con esta noticia que ven en pantalla. En Estados Unidos se conmemoró los 24 años de los ataques del 11 de septiembre con emotivas ceremonias. Yo pregunto muchas veces a mis estudiantes cuáles son los últimos sucesos o fenómenos que han pasado a nivel mundial
que han causado cambios sustanciales en la forma de relacionarse. Pues tenemos la pandemia y siempre me citan el atentado del 9/11. En mi caso muy particular, ya lo he comentado varias veces, conocemos mucho del tema, integro la Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo Portuario, integro el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, he integrado y representado a Guatemala en organismos nacionales e internacionales y me toca verlo a través de todo lo que son las medidas antiterroristas para la protección del transporte marítimo y de los puertos. Y aunque como pueden ver en pantalla, las imágenes que se recopilaron, fue un atentado terrorista donde se utilizó aviones para efectuar el mismo, realmente se tenía mucho riesgo a través también de los buques o del transporte terrestre. Y pues en esa área del derecho marítimo, en cuanto a la protección marítima portuaria, nos hemos desempeñado junto con el equipo de trabajo. El FBI, este es un extracto del sitio oficial del FBI, establece que estos fueron los ataques terroristas más letales de la historia, casi 3.000 vidas de estadounidenses, ciudadanos internacionales, y cambió todo el enfoque antiterrorista. ¿Y por qué traigo a colación esta noticia, mi buen amigo Welmer, y a todos los amigos y amigas que nos acompañan? Veamos esta nota fechada el 11 de septiembre de 2025, publicada en Fox News. En el aniversario del 11 de septiembre, los legisladores advierten que el terrorismo interno es ahora la mayor amenaza. Imagínense, ya Estados Unidos ya no está tan preocupado por el terrorismo externo, sino por el propio terrorismo interno. ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, es una nota preocupante, ¿no? En buena medida, porque eso abre un nuevo frente de las autoridades y las fuerzas de seguridad en Estados Unidos para mantener ese orden dentro de la misma población y definitivamente la seguridad. Un referente también que me gustaría también complementar acá es que después de ese suceso trágico a nivel internacional fue que también posicionó a teorías como el derecho penal del enemigo, y cómo en alguna medida se colocaron medidas más drásticas a aquellas personas que en algún momento se podrían ver involucradas en estructuras criminales como grupos terroristas y demás. Eso también inclusive marcó un antes y un después en el derecho, porque nosotros que hemos estado ahí ha marcado mucho ese tipo de tendencias aquí en Guatemala igual. Vimos el cambio inclusive en la materia legislativa, ¿verdad? Así es. No solo en convenios internacionales, sino en la propia legislación nacional. Siguiendo entonces con la noticia, ¿por qué viene a colación? Porque bueno, el 10 de septiembre de 2025 se difundió esta lamentable noticia. Los Angeles Times, recuerden que el programa es el análisis legal de la noticia, citamos la fuente por supuesto, tituló, activista conservador Charlie Kirk asesinado en una universidad de Utah. No en cualquier lugar, no solo lo asesinaron, sino que en una universidad de los Estados Unidos. Este activista político conservador es cofundador de una organización sin ánimos de lucro que impulsa los valores conservadores en los campus de los institutos, colegios y universidades. Yo había visto algunos videos de él, cómo él tiene esa entereza, esa responsabilidad, ese valor de poder discutir abiertamente los temas. Lo discutía con las personas que lo señalaban, de varios descriptores que tal vez no eran procedentes, pero él lo discutía abiertamente con educación, no tenía ningún problema. Puede ser que no compartamos a veces las ideologías, no compartamos las ideas, pero de eso a quitarle la vida a una persona, y es que ahí es donde yo quisiera centrar el tema, Welmer, y que me ayudara, porque a veces tengo tantas ideas que ya no sé cómo trasladarlas en tan corto tiempo y que todos ustedes en conjunto lo construyamos. Para que se generen estos actos de terrorismo, definitivamente tiene que haber ideologías desfasadas, como ahora describo, que contaminan la mente de estas personas. Estamos hablando que se señala, vamos a ver más adelante, al presunto responsable de 22 años. Entonces, ¿qué tiene que estar pasando en la sociedad estadounidense, en la sociedad guatemalteca, en otras sociedades, para que la gente entre a utilizar este tipo de conductas, de asesinatos, de actos terroristas, para querer imponer una idea que realmente no es ni propia de ellos, sino que se los impusieron? Es complejo, a veces no encuentro los términos para poderlo escribir. Bueno, factores sociológicos hoy creo que muchos, ¿no? Como ítems, uno de los relevantes que últimamente ha sido el tema de las redes. Muchos han visto expuestos en algún momento a cierto contenido que pues lo han adoptado, inclusive lo han tomado como propio, una especie como de dogma, ¿no? Y eso, yo creo, bueno, no creo, al final, un buen segmento de la población, pues al verse expuesto a ese tipo de situaciones,
pues ya vimos las consecuencias. Hoy como sociedad tenemos que poner mucha atención a lo que está circulando en el entorno, en las redes, en el medio, porque al final, como vemos trágicamente en esta noticia, hay una consecuencia y definitivamente no podemos permitir que una persona, por el hecho de expresar su posición, tener la madurez inclusive de confrontar a otras personas y poder presentar puntos contrarios, y aunque no se llegue a acuerdos, pero al final ambas partes lograron colocar sobre la mesa sus posturas, sus posiciones, pues al final de eso se trata, ¿no? Algunos por ahí que tanto promulgan de la democracia, ese es un parámetro fundamental de la democracia. No se trata de callar a alguien solo por el simple hecho de que piensa distinto a como yo pienso, o que me afecta en lo que él me está hablando, no se trata de eso. Sí, no, y vimos, por ejemplo, cómo lamentablemente los medios de comunicación oficiales del gobierno querían silenciar opiniones a través de satanizarlos públicamente y difamarlos. Es bien complejo esto. En carne propia he sufrido yo todo este tipo de ataques. Miremos el análisis legal de la noticia. Sigue Fox News y titulaba: el asesinato de Charlie Kirk es el último de un aumento de la violencia política en todo el país, desde el gobernador de Pensilvania hasta la Corte Suprema. Bueno, recordemos que atentaron contra, en ese momento, candidato a presidente Donald Trump, contra jueces, contra representantes. Entonces estamos viendo una violencia que, pues, está resurgiendo, no sé cómo. Siempre Fox titula: el Departamento de Estado advierte que revocará visas a extranjeros que glorifiquen la violencia tras el tiroteo de Kirk. En esta nota de La Derecha Diario establece que Marco Rubio prohibirá la entrada al país a cualquier extranjero que esté celebrando el asesinato. No puedo creer yo que exista gente que esté celebrando el asesinato de un ciudadano por opinar, pero han de haber insensatos. Y para muestran, pues, esta noticia: despidieron a la vicedecana de una universidad de Estados Unidos por burlarse de la muerte de Charlie Kirk. O sea, creo que hay ciertas cosas que hay que respetar definitivamente. Y lo último que tenemos hasta el momento de grabar el programa lo titula la BBC. Se señala presunción de inocencia a Tyler Robinson, un joven de 22 años, de ser el sospechoso del asesinato del activista Charlie Kirk. Se indica en esta nota que posiblemente el padre del presunto asesino facilitó que éste se entregara a las autoridades. Y aquí quisiera detenerme y que tomáramos todos un tiempo, en especial a gente que ha sido contaminada por las ideologías desfasadas. Respiren. El terrorismo y las ideologías desfasadas han impuesto la odiología. Eso es bien preocupante. Yo lo vengo advirtiendo desde la década pasada. Traigo a colación en pantalla 2 tweets. Uno de, en ese momento, presentador en Emisoras Unidas, Marielos Fuentes, donde menciona que tratamos en una entrevista, miren, está fechado 27 de abril de 2018, la palabra odiología. Y un tweet de su servidor, al día siguiente, 28 de abril de 2018, donde explicamos por qué el concepto odiología. Tienen en pantalla una definición de la odiología, y esta se define como las manifestaciones agresivas de sentimientos primitivos, es decir, la gente se deja atrapar, apaga el razonamiento y se deja atrapar por los sentimientos primitivos de repulsa, antipatía, rechazo, enemistad, todo basado en incoherencias. Se generan un odio en contra de personas que ni conocen. Esto es con origen en algún complejo de inferioridad o, actualmente, ya lo señaló Wilmer, implantados en un sector de la población, implantados. Esto no es al azar, aquí hay estructuras de comunicación tratando todo esto, va implantados a la población por determinados medios de comunicación, por ciberclicas, por pseudoorganizaciones de derechos humanos o políticos y funcionarios públicos nacionales o extranjeros que impulsan esas ideologías desfasadas, llegando los sujetos contaminados en la población engañada y utilizada a realizar acciones violentas de insultos, calumnias, injurias, agresiones y hasta hechos ilícitos contra la integridad personal y la vida, como podemos ver en el caso de este activista estadounidense. Ellos buscan causar daño o desean profundamente que ese daño ocurra. La odiología consume la mente, el corazón y el alma de miles de guatemaltecos. El problema es que quienes están contaminados de esa odiología
no detectan que fueron contaminados o amestrados por estas estructuras. Y es obligación de todos nosotros rescatarlos, y esa es parte también de la misión de Derecho al Derecho, de poder explicarles con fundamentos. Y si no, pues vean en pantalla lo que hace la audiología. Un joven de 22 años, ¿dónde debería haber estado Tyler Robinson Leak? Formándose académicamente, Universidad. una actividad productiva determinada. O sea, estamos hablando de una vida que tiene mucho por delante. ¿A qué se sometería un joven como él o un joven guatemalteco, ya, para que tenga que tomar un papel de francotirador casi y asesinar a una persona a sangre fría? Una persona que lo único que está haciendo es manifestando sus ideas. Imagínense qué bombardeo tiene que recibir, como dice usted, a través de las redes sociales, los medios de comunicación. El entorno en el que se desarrolla, el que se desenvuelve, prácticamente influye muchísimo en eso. Este gobierno demócrata hizo mucho daño ideológicamente y socialmente a Estados Unidos. Aquí también la estamos viendo algo dura, pero espero que no lleguen a este nivel tampoco, ¿verdad? Sí. Y bueno, también tenemos que en este tema de terrorismo un comunicado de la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 cantones que presentaron una inconstitucionalidad contra el delito, contra el terrorismo. Estados Unidos luchando contra el terrorismo, financiaron a este tipo de organizaciones y estos queriendo una inconstitucionalidad contra el terrorismo. Pero bueno, no sé qué expresar ahí, Welmer. Bueno, en este caso tomemos en consideración, viendo el comunicado, ellos exponen que no es en sí el terrorismo que están presentando la inconstitucionalidad, sino hay un párrafo que, por cierto, el contenido como tal de la inconstitucionalidad, me imagino yo, va enfocado en la confrontación de artículos que ellos, me imagino, presentaron en el escrito, porque no lo tenemos a la mano. Sí, claro, solo el comunicado. Hay que determinar realmente, porque tenemos solo un comunicado, manifestando que se está vulnerando el derecho de manifestación. Recordémonos que hay algunas personas que están involucradas actualmente en procesos penales relacionados a terrorismo, pero pues ya será la Corte de Constitucionalidad que determinará si efectivamente tiene una correcta confrontación, si efectivamente ellos aducen que la denuncia, presentar los artículos, procede o no, pero yo considero que este tema tendríamos que darle seguimiento. Sí, por supuesto, para aportar y sobre todo para esa discusión sana, debidamente fundamentada, ¿verdad? Que es esencial. En la conclusión de este tema, yo les debería... Aquí el texto: se debe participar en política, no evada participar en política, siempre en la verdadera política, ¿verdad? Se debe participar en política sin miedo a la violencia verbal, a la violencia física, sin miedo a tener ese riesgo de sufrir atentados contra la vida. Incluso no se debería recibir violencia de los medios de comunicación. Yo la he recibido constantemente. De las organizaciones de derechos humanos. No se debería recibir violencia de los gobiernos nacionales o extranjeros, ni mucho menos en el ciberespacio. Pero para muestra un botón de lo que me ha tocado esta semana. Esta semana un conjunto de redes es bien interesante. Voy a pedirle a nuestro buen profesor Olaf Dirman que nos ayude a hacer esa integración de estas redes sociales. Se han dedicado a difamarme a partir del 10 y 11 de septiembre. Me imagino que el programa, y esa es la prueba que el programa tiene éxito. Porque si no tuviera éxito, el gobierno o estas estructuras no mandarían a difamarme. Sí. Redes sociales aliadas al gobierno de Bernardo Arévalo están en campaña de difamación en mi contra. No les tengo miedo porque la cobardía está pasada de moda. Los ciudadanos que emitan su opinión no le deben de tener miedo a las estructuras de ciberclicas aliadas al gobierno de Bernardo Arévalo o de cualquier otro sector. No se dejen intimidar. Miren hasta dónde llega esto. Miren hasta dónde llegan esto. El ex embajador Todd Robinson de los Estados Unidos de América, que fue secretario adjunto del gobierno demócrata de John Biden, dedicándose a difamar. Imagínense hasta dónde llega. Este programa está teniendo alcance hasta en Washington. De seguro, saludos todos, ya, para su gente y todos los demás. Creo que me había dado datos la vez anterior la producción que la segunda ciudad que más ve el programa es en la ciudad de Washington. Ya vamos a publicar ahí los datos. Y de los últimos 15 tweets de Todd Robinson, 14 son dedicados a Guatemala. Este señor está de veras, es un impulsor de la ideología. Tengan cuidado, traten de reflexionar. Los que se dedican a difamar, traten de reflexionar. ¿En qué momento empezaron ustedes a odiar a esas personas? ¿Quién les enseñó a odiar? ¿Quién les impulsó? ¿Quién se los inculcó? Tomen aire, reflexionen, traten de que esos instintos primitivos los puedan soltar
y se capturen ustedes de nuevo del razonamiento, de los fundamentos, porque si no Guatemala puede llegar a estar igual como está Estados Unidos y no podemos permitirnos ese retroceso. Sigamos avanzando y enseña que vamos muy bien con el programa y gracias a ustedes por compartir siempre la información, por criticarnos, por observarnos y por también ser parte integral de esta actividad. Y así trabajemos en conjunto. Si Guate necesita de todos nosotros, tenemos que ver cómo ayudamos a este gobierno deficiente para que logre realmente enderezar la nave y que podamos subsistir. Pero mi amigo Welmer, no hay forma que enderece el gobierno, ¿ya? Y se lo pruebo con algo tan sencillo. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo establece que la indumentaria de los pueblos maya, garífuna y xinca no es un disfraz, nadie ha dicho que sea un disfraz, ni un accesorio folclórico. ¿Ya? Wow. A mí me gusta cómo lo explicó el noticiero TVGT. El gobierno califica como racismo las celebraciones patrias con trajes típicos. Es decir, que esta comisión CODIRRA está estableciendo que quien use trajes típicos en esta celebración está siendo racista. Pero veamos las fotografías, por favor. Es el propio presidente, esa comisión es presidencial. El propio presidente usa vestuario de las organizaciones, de las comunidades, de los pueblos guatemaltecos. Y entonces CODIRRA va a presentar una denuncia contra el presidente Bernardo Arévalo. No sé cómo explicar esto, igual mejor se lo dejo a usted porque a mí realmente me parece insensato este tipo de esta necedad de querer dividir a los guatemaltecos, esta necedad de querer establecer un victimismo o una marginación hacia cualquier persona que quiera lograr esa famosa integración, ese respeto, esa multiculturalidad que nos destaca. Bueno, primero, los mismos órganos, en este caso una comisión, tienen que ser muy cuidadosos en el tipo de actos o administrativos o de autoridad que emiten en un momento determinado, porque si ellos tienen algún tipo de finalidad con la emisión de los mismos, tienen que ser muy claros, tienen que ser muy precisos, porque no pueden emitir disposiciones tan amplias que dejen varias interpretaciones. A ver, pregunto, ¿qué niño, niña, adolescente en el proceso de formación para tener esa identidad se le pidió en algún momento que usara algún traje propio de Guatemala? Y eso forma parte de su formación. Yo no voy a decir soy guatemalteco solo porque miro que alguien más tiene puesto un traje. También hay un derecho humano que tenemos que tomar en consideración, que es el derecho de autodeterminación. Y ese derecho prácticamente no se puede limitar en ningún momento. Una disposición como esta tiene que ser definitivamente aclarada. Ya vimos que en algún momento los alcances, porque por lo que vemos en este momento, no se observó que en algún momento inclusive autoridades de gobierno utilizan los trajes. Y obviamente no creo que lo estén haciendo ahí porque forman parte del pueblo originario como tal, sino lo están haciendo como una forma de decir, estoy con ustedes. No sé. Sí, es que a veces no hay palabras. A ver, usted explíquenos por favor en sus comentarios qué piensa de esta idea. Por supuesto, nosotros somos respetuosos de nuestro país, de nuestra nación. Yo tengo familia en Tacaná, San Marcos, familia en Santa Catarina, Jutiapa. Yo he crecido en mi país, conozco mucho del mismo y realmente para mí es una insensatez lo que hacen. Yo creo que es dividirnos, que realmente nos enojemos con este tipo de acciones. Pero ¿cómo le va a violentar el derecho humano a un guatemalteco que quiera usar un traje de alguna región? ¿En qué cabeza está esto para contaminar a Guatemala con este odio que nos quieren sembrar de parte del gobierno de estas organizaciones? Eso es como que entonces un niño que creció en una comunidad, que usa su traje regional, típico, propio, originario, el término que usted quiera utilizar para no sentirse discriminado, quiera usar un pantalón de lona y una playera un día, o quiera ponerse una playera al equipo de fútbol que le va, y entonces ¿qué? Lo van a denunciar por abandonar sus raíces. Y un niño guatemalteco que se pone una playera que tiene colores o tejidos, no, esto va a afectar hasta el comercio. Técnicamente nadie va a querer comprar, Welmer, una playera típica o una camisa típica. La selección nacional tiene la franja típica a veces en el diseño. Es que no hay palabras. No sean insensatos, Bernardo, hombre. Reacción irresponsable. Sí, definitivamente. Ese punto quería llegar.
la vulneración que existiría, la afectación que tendría en el comercio. O sea, todos sabemos muy bien que el turismo en Guatemala, las mismas agencias de viaje lo llevan a determinados lugares, mercados específicos. ¿Y qué es lo que tienen en venta? Y si ellos dicen que en algún momento este tipo de trajes no pueden ser considerados accesorios, entonces ¿en qué estamos? Regresamos a lo que mencionaba. Es importante que en el momento de emitir una disposición como esta esté debidamente analizado, estudiado y debidamente justificado. Y que la redacción sea tan cuidadosa para establecer los alcances precisos de esta y no dejarlo tan amplio para determinada discrecionalidad que en algún momento, lejos de beneficiar, va a afectar. Mire, es que uno lee, y puse el más sensato en pantalla, porque como este programa lo ven también en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, tampoco queremos afectar a nuestras comunidades que viven precisamente de esa producción textil. Le está diciendo a ellos de que los extranjeros avísenles, por favor, que no pueden, que por orden de la Comisión Presidencial de Bernardo Arévalo no pueden comprar, porque eso ofendería el origen. No, hombre, no, esto se va de la insensatez. Y cierro entonces, en la imagen tienen ustedes al presidente de la República, Bernardo Arévalo, con vestuario. Entonces, Codirra, ¿qué va a hacer? ¿Va a presentar otro amparo como aquel mamarracho amparo que presentó y que nunca tuvo ningún resultado y solo se gastan los fondos públicos? Pero bueno, este enojo que me está dando con esta gente no nos quita el amor a Guatemala, el deseo de abrazar a nuestros hermanos. Hoy porque no venía yo, pero la próxima vez voy a traer aquí, tengo mi saco también bordado con ribetes típicos, tengo mi ropa también y me la voy a poner y que Codirra venga a decir que eso es racismo y que me denuncie. Vamos a ver si nos defendemos en tribunales de esa irresponsable actitud de funcionarios con ideologías desfasadas que solo quieren destruir lo que tanto nos ha costado construir y que nos quieren divididos. No se deje dividir. Suelte ese odio que tiene impregnado y volvamos a tomar la ruta que los guatemaltecos siempre hemos tomado, que es realmente respetarnos, querernos, tolerarnos y aceptar como somos. Regresamos después de este corte en Derecho al Derecho y siempre felices de celebrar a Guatemala. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Regresamos en Derecho al Derecho, por supuesto felices de estar en estas fechas patrias. Yo sé que hay críticas, que si 1821 fue la independencia, que si fue 1823, que si fue 1847, que si hasta la fecha no se han podido dar. Sí, entiendo esa parte y todas las versiones son discutibles, son permitibles. Pero ahorita no nos quiten la felicidad realmente de poder compartir entre guatemaltecos estos elementos de cohesión social que no le gustan
a muchas ideologías que quieren destruir precisamente esa cuestión social. Muchos quieren destruir el concepto de la familia, muchos quieren destruir el concepto de la vecindad, muchos quieren destruir el concepto de colaboración y organización social, porque parte de sus ideales son destruir para después ellos hacer lo que quieren con sus ideas. Pero nosotros sigamos queriendo. Yo estoy extrañando los desfiles, me gustaban mucho las bandas de música, me gustaba mucho participar. Vamos a tomarnos el tiempo para ir este 14 y 15 de septiembre a poder compartir. Mi distinguido Welmer, estuvimos platicando durante algunos programas el tema del combate frontal que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump contra el narcotráfico utilizando ya el ejército. Guatemala mandó la siguiente señal, aquí está el análisis legal de la noticia, Canal Antigua, tituló el 7 de septiembre, mega operativo en el barrio El Gallito de la zona 3. Bueno, empecemos con esto. ¿Qué denota esta acción que se llevó a cabo esta semana? Que con voluntad y compromiso se pueden empezar a hacer las cosas. Pero lastimosamente no tenemos la iniciativa. Tenemos que esperar a que alguien más lo haga o que alguien más lo exija o lo pida para que lo haga. No se trata de eso. Se trata de tener personas siempre en análisis de información, procesamiento, porque el equipo lo tiene para procesar esa información. Pero, bueno, la parte positiva es que efectivamente se llevó a cabo ese mega operativo. Qué bueno que lo están haciendo. Sería muy positivo todavía que sea el primero de varios, que eso es lo que esperamos en algún momento, no sea uno nada más y que este es mi logro del mes o del semestre. No se trata de eso. Para la foto y el informe. Exacto, no se trata tampoco de eso, sino de dar un seguimiento, ver realmente qué ha pasado después de este tipo de operativos, si se quedaron elementos en forma permanente, dándole pues seguridad a los habitantes o a la población del lugar. También es importante recalcar que dentro de la misma información oficial, en la ronda esta semana, las autoridades de gobernación efectivamente lo presentan como un logro. Lo que sí me preocupa, y lo debo decir, yo sé que en algún momento ese tipo de operativos es complejo, pero sí he de decirle que tampoco podemos llegar como que fuera un gran logro el hecho de solo haber entrado al lugar, a la zona 3. Es que así lo describió, como sí, que ese fuera el logro. Ese fue el logro. O sea, realmente el resultado como tal, pues no es lo que se esperaba. O sea, preguntaron en algún momento si habían personas de alto perfil de la misma estructura, si habían sido capturados. No. La cantidad de droga incautada tampoco fue significativa. O sea, el movimiento y el costo que esto también genera para el Estado versus el resultado físico, tangible, es otra cosa. Ahora, mediáticamente hablando, el mensaje a cierto grupo de personas o una estructura criminal, pues está bien, pero como guatemaltecos necesitamos que nos den resultados concretos, un golpe certero, ¿no? No, excelente, sí. Inclusive me preguntaban en la universidad, yo no doy derecho penal en la universidad, en el Centro de Estudios de Derecho sí doy derecho penal, procesal penal, pero me preguntaban los alumnos por el plazo que está en la Constitución Política para realizar los saneamientos. Y ellos habían visto que en la noticia a las 3, 4 de la mañana ya estaban las policías. Y yo les explicaba a ellos que sí, que regularmente para ese tipo de operativos se llegan unas horas antes para poder asegurar el sector, para colocar policías en los tejados para que la gente no salga huyendo, pero que realmente se puede practicar dicha orden de allanamiento a las 6 de la mañana. La orden de allanamiento es solo para ingresar, aparte de la orden de registro, la orden de inspección, la orden de aprehensión, dependiendo de lo que vayan encontrando las autoridades. Pero qué bueno que el Ministerio Público, porque es el Ministerio Público el titular de la persecución penal, solicitó estas acciones. Qué bueno por los juzgados penales, qué bueno por la Policía Nacional Civil. Se tiene que trabajar en coordinación. Lamentablemente, este gobierno inició separado, ¿verdad? Y una observación, amigo Welmer, que por tanto hablar de los temas se me escapó. ¿Qué es lo que yo quería decir? Algunos me preguntaron esta semana, pero mira, Omar, ¿por qué la explicación del ejército de Estados Unidos? En pantalla solo pongo rápidamente lo que estuvimos platicando el domingo pasado, que este es el primer gobierno de Estados Unidos que muestra verdaderas acciones de poder militar en contra de las poderosas estructuras de narcoterrorismo y crimen organizado transnacional, y cómo el presidente Trump incorporó al ejército de Estados Unidos en la campaña contra los carteles de la droga. Explicamos también cómo se componen las fuerzas militares y resalté este tema, que existe una legislación que prohíbe al ejército de los Estados Unidos, a las fuerzas de tierra, a las fuerzas de mar, a las fuerzas de aire, accionar dentro de Estados Unidos. ¿Y por qué lo expliqué?
porque creo, salvo algunos riesgos, que la mejor forma de combatir a estos carteles tan poderosos con armamento y todo es con el ejército de Estados Unidos de América. ¿Por qué? De seguro el ejército venezolano, cartel de los soles, ya explicamos, se llama cartel de los soles porque los generales usan un sol aquí como identificador. El ejército de Colombia, ya vimos al ministro de la Defensa, Iván Velázquez, cómo permitió que la hoja de coca se pudiera sembrar sin erradicación. Los ejércitos, lamentablemente, en todos los países, al igual que la policía, están contaminados por estas poderosas estructuras. Por eso se llaman estructuras de crimen organizado, porque se logran enquistar dentro de estructuras de seguridad. Pero el ejército de Estados Unidos, al no tener operaciones dentro del territorio estadounidense, porque no lo pueden por esta ley que tienen ustedes en pantalla, eso permite de que su posibilidad de que estén contaminados por estas estructuras sea muy baja. Y eso creo que es lo que le da la certeza a la región de que el ejército de Estados Unidos de América puede enfrentar estos carteles. Todos sabemos que muchos allanamientos que se diseñan por parte del Ministerio Público y la policía se les filtra la información en las fuerzas de seguridad. Pero como el ejército de Estados Unidos no tiene operaciones dentro de su territorio, va a ser muy difícil que estén mezclados. No estoy diciendo que sea imposible, que los oficiales o soldados marines estén mezclados con el crimen organizado. Entonces hay una gran oportunidad con ese aislamiento que han colocado en el Atlántico. Ojalá el gobierno de Estados Unidos también lo use en el Pacífico. Un alto porcentaje de la droga transita por el Océano Pacífico y eso nos ayudaría muchísimo a la región. Eso es lo que me había faltado resaltar, mi amigo Welmer, en el programa anterior. Sí, es muy interesante, aunque tomemos en consideración que hasta el momento las tropas de Estados Unidos se encuentran en aguas internacionales. Y eso es lo que ha llevado en algún momento a que ningún otro estado se pronuncie más que el riesgo por la proximidad que existe en las Fuerzas Armadas a mar territorial o mar, ¿qué sería acá? Sí, territorial, ¿no? De Venezuela. ¿Por qué? Tomemos en consideración que en algún momento, si esto llegara a ocurrir, Estados Unidos tendría que tener una justificación también, por cierto, para poder ingresar y a un espacio. Le entiendo, las 12 millas náuticas y hasta las 200 para la zona económica exclusiva. Así es. Ahora, también en el tema de los ejércitos extranjeros, ya en operaciones nacionales, también implican otro tratamiento. Tomemos en consideración que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que el mismo Congreso de la República tendría que aprobar un decreto en el que permita precisamente el paso por el territorio nacional de ejércitos extranjeros en algún momento, ¿no? Esto es para resguardar en algún momento aspectos de soberanía. Y sí, me gustaría inclusive incorporar un detalle más. En una oportunidad, no voy a mencionar por cuestiones que no me lo permiten, pero sí se realizó el análisis que en determinados momentos históricos de Guatemala el ejército se fue reduciendo y por ende debilitando a las Fuerzas Armadas. ¿Se recuerdan ustedes que después de la firma de los acuerdos de paz, en algún momento hubo una reducción de los elementos del ejército, mismo que también se llevó en el gobierno de Alfonso Portillo, y esto precisamente limita la capacidad operativa de tipo militar en Guatemala. Eso lo que lleva en alguna medida es que Guatemala tenga que realizar un análisis para establecer las formas que se tendrían. Uno, si optamos por el ejército, cómo fortalecer el ejército y cómo fortalecer sus capacidades. Sí, es que definitivamente hubieron acciones en el pasado, en los años 60, 70, 80, que son deplorables, tanto de la guerrilla como del ejército. Pero el problema es que le pusimos el ejército y no dijimos quiénes eran las personas físicamente. Entonces yo siento que se generó un odio a esa institución y eso hizo que se redujera tanto el ejército que se perdieron controles en ciertos espacios territoriales. Recuérdense cómo los Zetas penetraron a Guatemala en la década pasada y toda la violencia que se sufrió en Cobán. Lo acabamos de ver en aquel video en Huehuetenango, ¿se acuerdan? Cuando la Policía Nacional de Guatemala, miembros de la policía, miembros del ejército, estaban protegiendo a los narcos que estaban persiguiendo a los policías mexicanos. Pero bueno, tratamos ese tema y lo que queríamos es resaltar que qué bueno que el Ministerio Público y la Policía Nacional estén trabajando en conjunto por la seguridad de los guatemaltecos, por lo menos en esa operación. Falta tanto, ¿verdad, mi amigo? Sí, definitivamente. Y la verdad es legal de la noticia hablando de las carreteras en Guatemala. ¿Cómo les está yendo, mis amigos, en las carreteras guatemaltecas? ¿Cómo van sus llantas? Pero sin tirárselas al ministro, ¿verdad? ¿Cómo va el transporte pesado? ¿Cómo va el transporte de pasajeros? ¿Cómo han estado las carreteras? Bueno,
Sabemos que son problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Prensa Libre tituló Nueva dirección queda bajo el control de la CIP. ¿A qué se refiere? El año pasado, se recordarán ustedes, se aprobó una ley por el Congreso de la República para poder crear una dependencia que se encargara de la infraestructura vial prioritaria, es decir, las carreteras centroamericanas, las carreteras más relevantes, para que entonces Caminos, Provial y todas las demás dependencias, Fondo Social de Solidaridad, se concentraran en todas las demás carreteras. Y en Prensa Libre se titula La DIP pasará a ser administrada por el CIP. Ya lo hemos explicado también en cátedra, el tema de los entes concentrados. Yo creo que esa es la noticia que se confunde aquí también el titular de Prensa Libre, porque no es que la nueva dirección quede bajo el control del CIP, ya la ley precisamente la creó como una dependencia al Ministerio de Comunicaciones. Así es. Bueno, tomemos en consideración, un antecedente, como bien usted menciona, es que el Congreso de la República aprobó precisamente el año pasado, este fue el decreto 29-2024 del Congreso de la República, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Esta surgió precisamente, al final fue un consenso en el Congreso de la República, no es una iniciativa que haya surgido en el año 2024, no. Inclusive, la propuesta originalmente se presentó más o menos en el año 2017. Sí, tiene razón. Esto viene desde el 2017-2018, en el periodo de Morales. Así es. La idea era precisamente buscar una alternativa para fortalecer a los órganos que son competentes para el tema de la infraestructura vial en Guatemala. Esta creaba una entidad autónoma. Así es. Esta creaba una entidad autónoma. Lo que, al final, un factor muy importante que tomemos en cuenta es que en el año 2024 el nivel de ejecución y mantenimiento de la red vial en Guatemala fue muy bajo. Fue demasiado bajo. Inclusive se da el famoso descontento de Guatemala, algunos tramos carreteros que tenían problemas para transitar, y esto motivó precisamente que en el mismo Congreso de la República se tuvieran los votos para desconcentrar las funciones que hasta ese momento estaban a cargo de la Dirección General de Caminos, para que se creara una especie de directorio, es un directorio, no es una especie, es un directorio creado por distintos órganos quienes van a tomar decisiones de cuáles van a ser los proyectos prioritarios. Pero tomemos en cuenta que la misma ley, en la parte final, establece tramos carreteros como la CA9, que está considerada ya como un tramo prioritario en el que se tendrán que canalizar los recursos para poder habilitar lo más pronto posible esos tramos carreteros. Veamos si las reformas legales realmente van a tener un impacto positivo dentro de la misma población. Aunque, no sé si para usted, licenciado, pero por lo menos hemos mantenido una idea que las reformas a las leyes o crear más leyes no necesariamente tienen la respuesta a muchos de los problemas en la sociedad. Muchas veces implica también un fortalecimiento de organización, de estructura y capacidades de las personas que están ocupando los cargos. No, excelente. Y yo creo que usted toca el tema esencial. La estructura del Ministerio de Comunicaciones es enorme. Cualquiera puede poner ahí en Google organigrama CIP y van a ver toda la estructura que tiene. De forma básica, la Dirección General de Caminos es la que se encargaría de las carreteras. Años después se crea Provial y ahora se crea esta Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria, que tiene por objeto precisamente concentrarse en determinadas carreteras de la importancia de la misma, así como los puertos o las fronteras, que son como que el paso de comercio más relevante, para que Caminos y Provial se puedan concentrar en otras. Pero quedó siempre dentro de la estructura del Ministerio de Comunicaciones. El titular dice: nueva versión queda bajo el control. No, es que desde que se emitió, insisto, la iniciativa que señala Lee Welmer y me recordó era un ente autónomo. Era como crear a alguien que ya no era una dependencia de comunicaciones. Sí. Lo dejaron ya con el actual gobierno, se le hicieron reformas a ese proyecto. Me recuerdo que fue un debate en el Congreso ese tema y quedó como una dependencia más del Ministerio de Comunicaciones, y creo que ahí la tiene muy compleja las personas que están integrando, que es una dirección muy particular porque es una dirección colegiada, es decir, integrada por varios representantes, a diferencia de la mayoría de direcciones generales de gobierno que son unipersonales. Ojalá que les vaya muy bien a ellos con ese gran trabajo que tienen. Se analiza que van a tener más de 2,000 millones de quetzales en presupuesto, y creo que va a haber mucho que hacer, mucho trabajo de actualización de toda esa logística de contratación para que esto funcione. Hay un reto también muy importante que tendrán estas autoridades ya en la aplicabilidad de esta disposición legal, y es la siguiente.
uno de los pilares también importantes que tiene esta ley es que contempla un procedimiento de licitación distinto al regulado en la Ley de Contrataciones del Estado. Sí, exacto. Y ahí está el detalle. Si vamos a crear un nuevo procedimiento, ahora el reto de las autoridades está si ese procedimiento para la licitación de estos proyectos prioritarios realmente será efectivo. Porque la queja que han tenido muchos este año y el año pasado sobre todo, ha sido un problema de tiempo atrás, es que la Ley de Contrataciones del Estado contempla ciertos tipos, una regulación demasiado rígida en algún momento que sacrifica también el tiempo en la ejecución. Estamos hablando más o menos entre 4, 5 hasta 6 meses en algún momento para llevar a cabo un evento para ejecutar los recursos del Estado. Entonces veamos entonces si esta nueva ley va a tener tiempos más cortos, que sean más efectivos y sobre todo la supervisión de la obra pública, que ha sido uno de los temas en Guatemala. Correcto. Les digamos lo mejor a los funcionarios que han tomado esta gran responsabilidad. Vamos a tratar de seguir aportando también aquí en Derecho al Derecho y que también las personas vayan conociendo qué es lo que está sucediendo y, como repetimos, siempre debidamente fundamentado. Hablando de licitaciones, Lick, fue muy sonado el tema de la tramitología excesiva o irresponsabilidad de los oferentes o una corrupción que va a generar inseguridad. Se había realizado un proceso de licitación para que la Policía Nacional Civil fuera equipada con nuevos vehículos automotores y motocicletas y otros tipos de medios de comunicación, de transporte. Pero, ojo, esa adjudicación fue muy criticada porque se le habían otorgado a una empresa que supuestamente señalan de ser de producto o propuesta china y no a otros que tenían un precio más bajo y que se presume es de una calidad mayor. Nosotros no tenemos ningún problema con citar marcas porque no tenemos ninguna restricción aquí en el programa, pero lo que me parecía particular y quería aclarar en especial en que en la audiencia hay muchos exalumnos de nosotros, es que se recordarán que cuando explico la Ley de Contrataciones del Estado siempre lo explico con una municipalidad que va a comprar 10 pick-ups para la Policía Municipal de Tránsito. Entonces siempre hago el ejemplo de los pick-up Mercedes-Benz. En este caso fueron Amarok de la Volkswagen, los pick-up Toyota, los famosos Hilux, y los pick-up de algún país que no lo ha fabricado tan bien. Y porque a mí me gusta mucho que ellos revisen cuáles son los indicadores de la ley. Y casi todos caen en la trampa porque dicen precio. No, el principal indicador es calidad. El segundo es precio y se recordarán todos una regla de estudio que tengo, que todo orden tiene un sentido. Entonces cuando se dio esta noticia, que era la discusión que por qué no los Amarok, por qué no los Hilux y por qué estos que supuestamente son de menor calidad, según la tradición que hay en medio. Yo tampoco podría aseverarlo, no puedo discriminar alguna marca. Pues creo que donde estuvo el tema fue que eran más caros que los propios pickups, que pues ya son de mucho reconocimiento en Guatemala. Pero resultó la noticia, pueden verlo en pantalla, que se canceló la adjudicación para 1000 patrullas. Lo cual también hay que ponerle en contexto que esto también va a perjudicar el tema de seguridad, porque hay que repetir todo el proceso, va a haber que pagar el Estado también a los oferentes que han sido afectados y tantas cosas que se podrían señalar ahí, mi amigo, en esta noticia. Sí, definitivamente caemos a la Ley de Contrataciones del Estado y la regulación en las distintas fases que tienen en la licitación. Definitivamente. El ejecutar a través de la ley sí representa desafíos, pero por eso es que se necesita de equipos debidamente conformados, de personas que realmente llenen las calidades necesarias para poder tener el criterio adecuado, ¿no? Aquí, precisamente en el evento que estamos analizando, pues tenemos que tomar en consideración cuáles fueron las bases que se emitieron, que se publicaron, cuáles fueron las ofertas que se presentaron y cuáles fueron las posibles falencias que pudieron haberse presentado en las ofertas, independientemente de las marcas de los vehículos que en el momento estaban siendo objeto de la oferta. Pero, como bien usted indica, la misma ley también establece y privilegia en alguna medida el precio. Sí, el precio, porque estamos hablando de que en la administración pública se está comprando por volumen. Y eso precisamente también genera ciertas condiciones favorables a la persona que está vendiendo. Claro, hay algunas favorables y algunas desfavorables, definitivamente, ¿no? Porque no es el pago inmediato que me lo van a hacer. Pero hay un proceso previo, pero estamos hablando de 1000 unidades. Ahora bien, como usted indica, el aspecto negativo
por la fecha en la que estamos hablando de que estamos en el mes de septiembre, estamos hablando de la anualidad del presupuesto. El presupuesto que tienen asignado para estos vehículos difícilmente lo van a poder llevar a cabo en una ejecución para este periodo fiscal. Lo van a tener que llevar al siguiente periodo. Y el siguiente periodo no está planificado porque ellos tenían que haberlo ejecutado en este. Así es. Bueno, aunque ahí podríamos decir que las mismas autoridades podrían en algún momento hacer las modificaciones correspondientes en los planes como el POA, el PAC y demás. O sea, esto se podría determinar y hacer las readecuaciones presupuestarias para poder asignar. Estas asignar. autoridades, bueno, estas autoridades. Pero hay alternativas. O sea, ese es el punto. La alternativa es que sí se puede realizar, pero a no ser que en algún momento tengan la ejecución de recursos que provenientes de un préstamo que es del BCE, que también Gobernación está ejecutando, aunque creo que este evento no se ejecutó con ese programa especial, sino que fueron con recursos propios del presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Si es así, tendrán que asignarlo para el siguiente periodo. Y si el siguiente periodo no lo tienen, estamos hablando de que los elementos de la Policía Nacional Civil no van a contar con 1,000 patrullas para realizar su actividad de seguridad. Es decir, la irresponsabilidad de los oferentes, porque también no solo es responsabilidad del gobierno, ustedes. También los oferentes, según lo que vimos en las noticias, también habían fallado. O sea, presentar una propuesta de más de 300 millones de quetzales y no revisar bien la documentación, también ahí se tienen que poner pilas estos empresarios. Veamos la nota de Prensa Libre en el análisis legal de la noticia. Establece textualmente, de acuerdo con el portal Guatecompras, en el evento participaron 3 empresas. Una ofertó 319 mil millones. Otra presentó una oferta por 365 millones. Tengo yo entendido que la de 319 es el Hilux Toyota y que la de 365 es el Amarok de la Volkswagen. Y Change, no Chang'an, Chang'an es otra, Change Motors, aclaro, Change Motors no es lo mismo que Chang'an, esa es otra marca, ofertó por la misma cantidad, es decir, los 365 millones. Así es que entiendo yo la noticia. Había que analizar, porque al parecer esta última no es una empresa constituida originalmente en Guatemala, sino y la es panameña. Con Isuzu, ¿con quién la relacionaban? Algo, No quiero decir marcas para no meterme, pero había un comunicado, una marca. Sí, pero en este caso es panameña y me imagino que ellos inscribieron una sucursal en Guatemala. Y me imagino que a través de la sucursal ellos presentaron una oferta, pero a nivel marca, a nivel comercial, y los talleres de mantenimiento y todo eso. Están distribuidores exclusivos. Por eso es que usted mencionaba que el distribuidor exclusivo en Guatemala dijo, bueno, nosotros no hemos presentado ninguna oferta y nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de poder comercializar estas marcas de vehículos y estas líneas de vehículos. Correcto, no, qué buena aclaración, qué buena aclaración. Vamos a profundizar en el tema por el respeto a las marcas y por supuesto no se duda de la calidad de ninguna de ellas. Cada quien cuando compra un vehículo sabe el valor de ese vehículo, en qué condiciones está ese vehículo cuando es de agencia, pues condiciones de que están establecidas en sus propios manuales y en su propia oferta que realizan. Tanto que había que trabajar, se nos acaba el tiempo, pero vamos a darle una revisada a ese tema. Yo creo que fue bastante comentado también en varios medios de comunicación y la idea es aportarles nuevos elementos. ¿Quién es el afectado de estos graves errores de funcionarios y empresarios? Pues todos nosotros, porque esas 1,000 autopatrullas no van a estar próximamente en Guatemala. Y solo como anécdota, vi ahí unas publicaciones que los comparaban con aquellas autopatrullas Lada, de marca Lada. ¿Con qué gobierno fue ese? Con el gobierno deportivo, creo yo, que fue lo de los Lada. Yo se los digo porque yo tenía un Lada. Entonces, es que los amigos me molestaban. La marca Lada ni existe ya, ¿no? Y me estacionaba mi carro y me ponían en la puerta un logo de Policía Nacional. Me ponían en la puerta para hacerme las bromas. Saludos a mi buen amigo Minor, allá en Zona 21, que me hacía esa broma con mi carcachita. Pero bueno, estamos siempre contentos en Guatemala, estamos en septiembre. En Guatemala hay que buscar siempre cómo estar contento. Creo que no nos va a dar tiempo otra vez, Lee Welmer. Tenemos otro titular importante en el análisis legal de la noticia. Prensa Libre se ha estado robando la atención aquí en Derecho al Derecho, que creo que ha aportado los titulares más contundentes. Título Prensa Libre el día martes 9 de septiembre. Gobierno propone 12% de aumento al salario mínimo. Y esa noticia también causó un gran impacto. Bueno, considero que Prensa Libre
publicado una portada como esta, donde se atribuye al presidente Bernard que efectivamente él expuso precisamente la propuesta de incrementar un 12%, lo considero desafortunado. ¿Por qué? El Código de Trabajo, las personas que nos escuchan y nos ven, puedan consultarlo, lo tenemos precisamente a partir del artículo 103, el procedimiento para la fijación de salario mínimo. Un procedimiento que tiene un diseño lógico. ¿Cuál es? Primero, se conforman las comisiones paritarias de salario mínimo. ¿Para qué? Representantes de los trabajadores sindicalizados, representantes de los patronos agremiados y un inspector puedan realizar un informe tomando en consideración las condiciones económicas de las distintas circunscripciones territoriales para las cuales fueron creadas y también económicas. Y ojo con esto. Una vez ellos emiten los informes, se lo trasladan a otro órgano, que es la Comisión Nacional del Salario, integrado por distintas autoridades, también representantes de los trabajadores sindicalizados, patronos, agremiados, y el objetivo es estudiar, analizar y rendir un dictamen en el plazo de 15 días para establecer con esta información técnica, ¿sí?, una conclusión fundada si es viable o no el incremento del salario mínimo. Pero antes de haber concluido estas fases procedimentales, que exista un pronunciamiento en el quien está la decisión de incrementar el salario mínimo, como es el presidente de la República, conforme lo regulado en el artículo 113 del Código de Trabajo, entonces prácticamente tira por la borda el trabajo que ellos puedan hacer. Es como que las comisiones paritarias y nacionales hubieran estado sin hacer nada. Exacto, entonces ya no tiene sentido. Porque al final ellos pueden realizar propuestas, aunque los invitaría realmente a continuar con las propuestas porque tiene que cumplirse con el debido proceso para que la decisión que definitivamente se tome y que se publique usualmente la segunda o tercera semana del mes de diciembre, pues sea una decisión de carácter político de incremento del salario mínimo, ya sea por circunscripción económica 1, que es para el departamento de Guatemala, circunscripción económica 2 para los demás departamentos, que sea fundamentada, que sea informada y que sea con un expediente debidamente conformado. Sí, que desde septiembre le están diciendo el 12% solo va a perjudicar precisamente esa negociación, o es un pulso de poder que el gobierno quiere enviar al sector trabajador, al sector sindical y al sector empresarial o patronal, ¿verdad? Es muy sospechoso realmente como están haciendo la cosa. No se debe ser así, Bernardito, hay que trabajar de forma más sensata, hay un orden que respetar, pero bueno, no se puede esperar mucho. Se nos agotó el tiempo, teníamos la explicación de una noticia que me pareció muy oportuna, que retiran el ultimátum para las licencias de los instrumentos ambientales. Se publicó en Prensa Libre, perdón por no tener el logo, amigos de Prensa Libre, pero esta noticia es de ustedes. Siempre reconocemos, por supuesto, los derechos de autor en el análisis legal de la noticia. El periodista Carlos Gómez informó de que hay una intención del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de dejar sin efecto la fecha límite del 27 de septiembre. Pero si quieren, por el tiempo lo vamos a ampliar también en el próximo programa. Y de nuevo, Welmer, le volvemos a quedar mal a nuestros buenos amigos. Qué pena. Vamos a tener que hacer una edición especial, creo yo. Vamos a pedirle ahí a nuestro productor que nos pueda permitir una edición especial entre semana de 30 minutos tal vez, porque si no, vamos a seguir incumpliendo. Tienen ahí en pantalla de 52 a 69 salas de corte de apelaciones. Prensa Libre tituló, aquí fue una noticia interna, la Corte Suprema gastará más de 2 millones al mes para nuevas salas. ¿Se recuerdan que ha sido el debate? Sí, las salas de cortes de apelaciones, que yo le digo en pantalla, por favor, el tercer nivel de la justicia, ¿ya? Está en debate si el artículo 218 constitucional aplica, donde se establece que las cortes de apelaciones van a ser la cantidad que determine la Corte Suprema de Justicia, o el artículo 217, donde los magistrados son electos por el Congreso de la República. Que ese debate es el que tenemos pendiente. Sí. Tal vez solo para aportar antes de sus conclusiones, Lick, en este tema, que bueno, en el periodo anterior teníamos 45 salas y subimos a 52, que me daba un dato aproximadamente del 15% de crecimiento. Pero ahorita es 52. Y estamos, creo que en tema de ¿qué? 17 salas nuevas. Estamos llegando a 69 salas. Sería un incremento casi el 35% de crecimiento en corte de apelaciones. No estoy diciendo que no sea necesario, sino que es el tema que está en debate, Lick Welmer. Y antes de que la producción me haga otra amenaza con el cronómetro, Lick, ¿qué podemos aportar aquí y que
pongámoslo de punto primero el próximo domingo usted, porque si no voy a estar quedando mal. Definitivamente, no hemos quedado mal, definitivamente, porque con el ánimo precisamente de argumentar objetivamente, es que a la fecha se ha publicado nada más 3 acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Ah, sí, es cierto. Los otros se anunciaron, pero no están publicados. Se han anunciado, pero al final serán los mismos magistrados que entran en el pleno de la Corte Suprema de Justicia quien determinarán si efectivamente estos acuerdos ya fueron emitidos o están por emitirse. Pero definitivamente ellos... Hay un detalle muy importante que tenemos que tomar en consideración. Definitivamente cuando se trata de fortalecimiento de instituciones y más que un organismo de Estado, siempre se tiene que tomar en consideración los espacios presupuestarios con los que se van a contar. O sea, recordémonos que para crear una sala se tiene que contar con un espacio presupuestario y definitivamente en el decreto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado aprobado para el año 2025, sí, efectivamente se establece que el organismo judicial tendrá que disponer de los saldos de caja. También en algún momento podríamos hablar que eso inyectó recursos a la Corte Suprema de Justicia, o sea, hablando en un supuesto, estoy en este momento, ¿no?, que le permite contar con esa disponibilidad para poder crear salas. Definitivamente este es un contenido que se analiza desde el punto de vista eminentemente administrativo judicial. Sin embargo, esta es una decisión que también tiene un impacto político, porque estamos hablando de nuevos magistrados de salas de corte de apelaciones. Y ese es el detalle y ese es el procedimiento que quedará precisamente acá. ¿Existe o no una regulación o cuál va a ser el criterio de quién tiene que elegir a esos magistrados titulares y suplentes? Ya en algún momento hemos externado una media opinión por ahí, pero vamos a concluirla en la próxima reunión que podamos tener acá con ustedes en el espacio que nos brindan. Y todo debidamente fundamentado. Usted nos está viendo el domingo 14 de septiembre. Este programa fue grabado el viernes 12 de septiembre por cuestión de logística de nuestros productores y por supuesto también de nosotros. Somos sinceros con usted, no sabemos qué va a pasar el sábado, pero usted tiene este análisis para que pueda tener análisis legal de la noticia. No vamos a analizar las del sábado porque no las tenemos, obviamente, pero lo que sí le podemos decir es que el sábado 13 de septiembre estamos a un mes del 13 de octubre, lo que significa que ese día hay cambio de presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que eso se sumaría a un factor más al tema de la elección de estas nuevas salas de corte de apelaciones y designación de quienes van a ser los magistrados titulares y suplentes de la misma. Bien por el crecimiento de la Administración de Justicia, solo vamos a revisar, como dijo Eli Welmer, y si tenemos las conclusiones aquí, pero se las queremos ahí también dar debidamente fundamentadas para que ustedes lo puedan tener. Y también, pues mañana hay cumpleaños, 13 de septiembre. No, ¿cuál es la cosa? Hoy nos están viendo 14, estamos grabando 12. Unos amigos que cumplen años el 13 de septiembre y les mandamos muy feliz cumpleaños desde Derecho al Derecho. No se olviden, Guatemala necesita el conocimiento de todos nosotros. Agradecemos a ETV News por este valioso espacio, a ustedes en especial por el tiempo que nos dedican en este domingo, en Spotify, en donde nos encuentren. Pero por favor, no se olvide comentar, no se olvide opinar, no se olvide criticar, aportar. Si ahí damos un fundamento equivocado, ayúdenos, colabórenlo y por supuesto lo podemos aclarar ya sea en vivo cuando sea el programa en directo o posteriormente cuando nos toca hacer una versión pregrabada. Este es Derecho al Derecho, el análisis legal de la noticia para construir un conocimiento fundamentado en la opinión pública. Muchísimas gracias a ustedes por estar y abrace a Guatemala, abrácela como usted la quiera abrazar. Si usted quiere ir a una antorcha, vaya a una antorcha. Si usted quiere cantar el himno corazón, hágalo. Si usted no lo quiere hacer, es su derecho. Todos nos debemos de respetar y apreciar. Si usted quiere usar su traje con orgullo, úselo. Si usted no tiene uno, adquiéralo. El gobierno no le puede imponer a usted qué hacer y qué no hacer, porque nosotros gozamos de un principio de legalidad que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe y ellos pueden hacer solo lo que la ley les autoriza. ¿Y eso por qué es? Pues sencillamente para recordarles que la cobardía está pasada de moda y no le tengo miedo a las difamaciones y a las acciones que hacen desde Washington o las ciberclicas aquí en Guatemala, porque Guatemala merece que nuestras voces puedan llegar al conocimiento de la gente que merece tener ese conocimiento fundamentado. Los esperamos aquí siempre, los domingos a las 8 de la noche por las redes oficiales de ETV News. Felices fiestas patrias.
estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com